Saludos estimados estudiantes. A continuación se procederá a explicar el tema 1, utilizando una presentación. La ofimática como herramienta productiva. Es importante mencionar que la ofimática es una rama de la informática que se encarga principalmente de poder optimizar, mejorar, ¿no?, y automatizar tareas diarias que se realizan dentro de una determinada oficina. Todos los profesionales, ya sean arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, van a tener la necesidad de utilizar estas herramientas para realizar determinadas tareas, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionar también que la ofimática, por esa razón, viene de la unión de dos palabras, oficina e informática. Entonces, este conjunto de herramientas o programas, también denominados softwares, nos van a permitir realizar todo tipo de tareas y procesos dentro de una oficina, ¿no?, dependiendo del profesional correspondiente. Bien, es importante también aclarar que la ofimática es una integración, es un conjunto de herramientas informáticas, es un conjunto de tecnologías informáticas que nos van a permitir, en este caso, poder realizar elaboración de documentos, diseño de planos, edición de gráficos, cálculos estadísticos, cálculos matemáticos, aritméticos. Nos van a permitir almacenar información, organizar esa información, estructurar la información, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Entonces, la ofimática, por esa razón, combina dos aspectos importantes, ¿no? Una es el hardware. Necesitamos tener una computadora, necesitamos tener un dispositivo, una laptop, puede ser una tablet, en la cual nosotros podamos tener instalado software ofimático, ¿no? Y precisamente el otro aspecto es el software, ¿no? Estos dos nos van a permitir a nosotros poder realizar nuestras actividades cotidianas, rutinarias, dentro de una oficina, dependiendo del profesional, ¿no? Es importante mencionar que la historia de la informática aproximadamente comienza el año 1970, ¿no? Una de las primeras empresas que comenzó a crear software ofimático fue IBM, ¿no? IBM ha introducido también este término para poder describir sistemas integrados de gestión documental, ¿no? Posterior a este año, pasado una década aproximadamente, 1980, ya otra empresa como Microsoft lanzó por primera vez la primera versión, ¿no?, de su suite. En este caso estaba conformado solamente por Microsoft Word, Microsoft Excel y Lotus 1, 2, 3, ¿no? Entonces, de esa manera ha ido incrementándose las herramientas ofimáticas. A partir del año 2000 hasta el año 2010 ya se utiliza una suite Office. Ya estas suites han ido dominando el mercado mundial, ¿no? Ya que se necesitaba tener diferentes tipos de herramientas para realizar los procesos, ¿no?, dentro de una oficina específica. Aparecieron alternativas, ¿no? Ya no solamente existía Microsoft como líder o como único monopolio de software ofimático, sino también ya aparecieron empresas, pero en este caso suites como OpenOffice, ¿no?, el cual también proporciona procesadores de texto, hojas de cálculo y otros. Y el año 2010 aproximadamente en Google Docs, ¿no?, la empresa Google ya saca su suite, donde igual de la misma manera se puede tener un procesador de textos, una hoja de cálculo, ¿no?, una base de datos. En este caso todavía Google no tiene una base de datos online, ¿no?, pero sí su equivalente en presentaciones, hojas de cálculo y procesador de texto sí lo tiene, ¿no? Actualmente utilizamos cloud, la nube, ¿no?, donde vamos a podernos conectar mediante internet y poder colaborar, ¿no?, en
ya tenemos ofimática en la nube. Por ejemplo, Microsoft tiene su suite ya en la nube, ¿no? Podemos utilizar Word online, Excel online, PowerPoint online, ¿no? Entonces ya podemos realizar trabajo remoto y de sincronización en diferentes plataformas, ¿no? Entonces ha ido avanzando y evolucionando la ofimática. Las principales aplicaciones que se tienen respecto a la ofimática principalmente son referidas a las instituciones públicas, ¿no? En las instituciones públicas es necesario tener una gestión documental, ¿no? Ya que la información que se encuentra dentro de estas instituciones es muy grande, ¿no? Con procesadores de texto para poder organizar los expedientes, hojas de cálculo para poder presupuestar, bases de datos para registrar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, las administraciones públicas, las instituciones públicas de nuestro país utilizan software ofimático o programas ofimáticos para poder realizar todas sus operaciones dentro de su organización, ¿no? También los hospitales, ¿no? Y el área de salud principalmente utilizan software ofimático, ¿no? Necesitan organizar, necesitan sistematizar, automatizar la gestión hospitalaria con bases de datos que permitan registrar los historiales médicos de los pacientes, procesadores de texto que permitan ya directamente imprimir los informes prediseñados, ¿no? Informes clínicos, hojas de cálculo que permitan automáticamente tal vez definir una cierta cantidad de dosis para un determinado paciente con una medicina específica, ¿no? Entonces, también los hospitales y todo el área de salud utiliza lo que es lo que son los softwares ofimáticos, ¿no? Los centros educativos tampoco pueden obviar, ¿no? A estos programas ofimáticos. Nosotros como institución educativa necesitamos almacenar en una base de datos todos los datos de los estudiantes, de los profesores, las asignaturas, los horarios, ¿no? Y los centros educativos pues necesitan, ¿no? Lo que es el software ofimático. También se puede utilizar este software ofimático para poder crear materiales didácticos, como el material que ahorita yo estoy utilizando ha sido elaborado mediante una herramienta de presentación multimedia, ¿no? Entonces se pueden crear materiales didácticos con presentaciones multimedia, se pueden también gestionar, organizar las calificaciones en hojas de cálculo y mejor si son unas bases de datos para el alumnado. Aplicaciones en instituciones del sector privado también, ¿no? Así como instituciones públicas, instituciones privadas necesitan de la implementación de software ofimático para elaborar informes, para elaborar memorándums, cartas, currículums, ¿no? Para poder organizar toda la información dentro de este sector privado, especialmente en las empresas comerciales, por ejemplo, para la facturación, ¿no? El software ofimático permite automatizar la facturación, aunque en menor medida que un sistema, pero ayuda, ¿no? Podemos gestionar, administrar, organizar los clientes dentro de las entidades comerciales, realizar pequeños análisis financieros, ¿no? Por ejemplo, con las hojas de cálculo como Excel, podemos realizar gráficos estadísticos que nos van a permitir hacer un análisis financiero de las utilidades, de los ingresos que tenemos dentro de esas empresas comerciales, ¿no? Entonces las hojas de cálculo son muy importantes, especialmente las empresas comerciales. Los bancos y las finanzas de la misma manera, ¿no? Necesitan ellos realizar procesamiento de transacciones y realizar análisis de riesgo, especialmente utilizando lo que son las bases de datos especializadas, ¿no? Entonces es muy importante también para los bancos y el área de finanzas el software ofimático. Consultorías también, ¿no? Consultorías ya sea jurídicas, consultoras contables, consultoras económicas, ¿no? Consultoras informáticas necesitan la implementación de softwares ofimáticos para poder elaborar informes profesionales y tal vez en el caso de las empresas, por ejemplo, que se dedican al área de marketing, elaborar presentaciones para sus clientes, ¿no? Y de esa manera poder mostrar un determinado producto, por ejemplo, ¿no?
Ahora vamos a poder dividir el software ofimático en los siguientes grupos. Primero, los procesadores de texto. Los procesadores de texto son softwares que permiten, como su nombre indica, elaborar texto, formatear el texto, editar el texto, ¿no? Adicionar márgenes a un documento, tal vez un pie de página, paginar las hojas, ¿no? También podemos insertar imágenes, tablas. En algunas herramientas de procesadores de texto incluso se pueden realizar pequeños cálculos aritméticos en sus tablas, ¿no? Entonces, los procesadores de textos más utilizados a nivel mundial son Microsoft Word, ¿no? Y WordPad, ¿no? También se encuentra lo que es Google Docs. Dentro de Google Docs también vamos a poder mencionar que estas herramientas se encuentran en la nube, ¿no? No puede faltar el bloc de notas básico, ¿no? Si hablamos de otras empresas, podemos utilizar, por ejemplo, la suite de LibreOffice, donde hay un software llamado Writer, el cual es el procesador de textos de esta suite, ¿no? Entonces, hay diferentes procesadores de textos. Por ejemplo, está WPS Writer, ¿no? Es un procesador de texto que está, ¿no? que incluye una suite WPS Office, ¿no? Entonces es equivalente, ¿no? a Word, ¿no? A Microsoft Word, ¿no? Después se encuentran lo que son las hojas de cálculo, ¿no? Microsoft Excel, ¿no? Google Sheets, ¿no? Si hablamos de la empresa Google, la suite LibreOffice también tiene su hoja de cálculo que se llama Calc, ¿no? La suite de la empresa Apple también tiene su hoja de cálculo llamado Numbers, ¿no? Entonces, hay otras empresas también, como por ejemplo la empresa 4Pro, que tiene su hoja de cálculo, tiene su procesador de textos. Por ejemplo, ahí está Corel Draw, está WordPerfect, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿no? También también la suite WPS está con lo que es el Spreadsheet, ¿no? El Spreadsheet nos va a permitir realizar las operaciones que Excel, ¿no? Nos permite realizar, lo vamos a poder hacer con esas herramientas, ¿no? Entonces, no solamente existe Word, no solamente existe Excel, sino hay otros softwares, hay otros procesadores, hay otras hojas de cálculo que también se pueden utilizar a nivel mundial, ¿no? En cuanto a las herramientas de presentación multimedia, podemos mencionar en este caso, el más conocido sería PowerPoint, pero no es el único. También está Google Slides, ¿no? Online también funciona Google, en este caso Canva, ¿no? También está Prezi, ¿no? Que es una herramienta de presentación multimedia bastante interactiva. Emaze tampoco se queda atrás. Powtoon también es otra herramienta que nos permite realizar presentaciones multimedia. Este Powtoon especialmente es bastante completo, ¿no? También está VideoScribe, ¿no? Es un programa que permite crear videos animados, ¿no? Para poder realizar presentaciones multimedia. Dentro de la suite WPS se encuentra WPA's Presentation, ¿no? Que es el programa que nos va a permitir crear presentaciones equivalentes a PowerPoint, pero de otra empresa. También podemos gestionar los datos. Como les decía en clases, la otra herramienta ofimática que es necesario utilizarla son los manejadores de bases de datos, ¿no? Los manejadores o gestores de bases de datos, o también llamados DBMS, son aquellos programas que van a permitir almacenar grandes cantidades de información y poderlo estructurar esa información, organizar la información para poder realizar búsquedas, para poder realizar consultas, ¿no? Una de las más utilizadas dentro de lo que es la suite de Office de Microsoft es Access, ¿no? Microsoft Access. También se encuentra otro manejador de base de datos muy potente, en este caso es MySQL, ¿no? Google Sheets se puede utilizar como una base de datos, no es ideal, ¿no? Dentro de lo que son las bases de datos. Les decía también en clases, la empresa Google no tiene una base de datos como tal, ¿no? Online, pero Google Sheets, que es una hoja de cálculo online de la empresa Google, puede actuar de alguna manera como
una pequeña base de datos que va a permitir implementar fórmulas y visualización integrada de datos, ¿no? La empresa Microsoft también tiene, aparte de Access, ¿no? La empresa Microsoft, aparte de Access, también tiene otro manejador de base de datos, o DBMS, o también llamado SGBD en inglés, ¿no? SGBD, ¿no? Sistema gestor de base de datos, o DBMS también, sistema manejador de base de datos. Está Microsoft SQL Server también, ¿no? Entonces, si hablamos ya de otra empresa, está lo que es Oracle. Oracle también es un sistema de gestión de base de datos desarrollado precisamente por la empresa Oracle Corporation, ¿no? Entonces, igual permite almacenar, organizar, administrar grandes volúmenes de información en empresas y organizaciones. En los celulares, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos, y esa base de datos, pero tenemos un manejador de base de datos, y ese manejador de base de datos es SQLite. Entonces, en nuestros celulares, en nuestros dispositivos móviles, en nuestras tablets, tenemos que organizar la información dentro de ese dispositivo, ¿no? Y para ello utilizamos el manejador de base de datos liviano llamado SQLite, ¿no? Es un sistema de gestión de base de datos ligero y de código abierto, no funciona sin necesidad de un servidor y se utiliza comúnmente en las aplicaciones móviles, ¿no? Y programas pequeños también, ¿ya? Bien, dentro de la interfaz de Microsoft, que es uno de los softwares ofimáticos más utilizados, vamos a poder encontrar lo que es la cinta de opciones, la barra de estado, el área de trabajo y el panel de navegación, ¿no? En Excel vamos a tener como principal estructura de su ventana lo que es la barra de fórmulas, la cuadrícula de celdas, la hoja de cálculo y el panel de tareas. En PowerPoint principalmente vamos a utilizar lo que es el panel de presentación, que se encuentra en la parte izquierda, donde están varios rectángulos blancos. Cada rectángulo representa una diapositiva, ¿no? Es una vista miniatura de las diapositivas para poder navegar fácilmente y de manera rápida también. En Access, la principal vista va a ser la de la tabla, ¿no? Donde ahí vamos a poder definir cuántas filas vamos a almacenar, cuántas columnas vamos a estructurar, ¿no? Entonces todo eso se va a poder definir en esta vista. Para finalizar, es importante mencionar que a nivel mundial existen varias empresas, ¿no? No solamente existe Microsoft. Microsoft es la más utilizada, pero no solamente existe Microsoft. Está también la empresa Google, ¿no? También está la empresa Apple, les comentaba, ¿no?, en el curso también. Pero también está la empresa Kingsoft. Y está la empresa de Document Foundation, ¿no? Entonces, en este caso, estas 5 empresas son las que actualmente desarrollan software ofimático, ¿no?, con sus respectivas suites. Por ejemplo, la empresa Microsoft tiene como suite, el nombre de su suite es Microsoft Office, pero también hay otra suite llamada Microsoft 365, ¿no? Esta principalmente funciona online, también se puede instalar offline, ¿no? Por eso decíamos en la clase, la empresa Microsoft, la suite de la empresa Microsoft puede funcionar de dos modos, ¿no? Modo online y modo offline, ¿no? Y ahí están, ¿no?, los procesadores de texto, en este caso el procesador de texto más utilizado, Microsoft Word, está Microsoft Excel como hoja de cálculo, están las herramientas de presentación multimedia como Microsoft PowerPoint. Y Microsoft no solamente tiene estas herramientas ofimáticas, también les comentaba en clases, está su correo electrónico, ¿no?, Outlook, su manejador de base de datos Access, ¿no?, en este caso su editor de notas OneNote. También está Publisher para poder crear dípticos, trípticos, ¿no? Especialmente diseño editorial, ¿no? Entre otros, ¿no? No son los únicos tampoco, pero hay otras herramientas también que la empresa Microsoft tiene. Google. La empresa Google ha denominado a su suite ofimática Google Workspace, ¿no? Ese es el nombre que le ha dado, o también se llama G Suite,
¿no? G-Suite, también ese es otro nombre que es conocido, esta suite de Google, ¿no? Google Workspace o también Google G Suite, ¿ya? Entonces, como procesador de textos tenemos a Google Docs, como hoja de cálculo tenemos a Google Sheets, como herramientas de presentación multimedia tenemos a Google Slides, pero no son los únicos. Hay otras herramientas ofimáticas como por ejemplo Google Forms, los formularios que hemos debido utilizar, que hemos debido llenar alguna vez, ¿no? En línea. También está Google Drive para el almacenamiento, pero es importante mencionar que Google Drive no es una base de datos, solamente es un espacio en la nube que nos asigna la empresa Google a una determinada cuenta de un usuario para poder almacenar información, datos, en este caso fotografías, documentos, videos, imágenes, ¿no? Pero no es una base de datos, eso es importante recalcar, ¿no? Google Drive no es el equivalente a Access o a Microsoft SQL Server, no, solamente es un espacio de almacenamiento, pero no para poder estructurar, para realizar, en este caso, bases de datos, ¿no? Solamente almacena archivos principalmente. No podemos tampoco dejar de mencionar lo que es Google Meet, que se utiliza principalmente para llamadas, y otros, ¿no? Hay muchas otras herramientas ofimáticas también que tiene Google, pero estas son las más utilizadas. La empresa Apple tampoco se queda atrás, ¿no? La empresa Apple ha denominado a su suite ofimática como iWork, ¿no? Donde su procesador de texto se llama Page, su hoja de cálculo se llama Numbers, su herramienta de presentación multimedia se llama Keynote, ¿no? La empresa Apple también se ha integrado con iCloud para trabajo colaborativo, es decir, en este caso Microsoft trabaja en modo offline-online, Google trabaja solamente en modo online, ¿no? Apple también trabaja en modo offline y modo online, ¿no? Entonces podemos instalar en nuestra MacBook todos estos programas, o también podemos trabajar desde la nube, desde su iCloud, ¿no? La empresa Apple también tiene su propia nube, y en esa nube también nosotros podemos utilizar estas herramientas ofimáticas. Otra empresa que también tal vez no es muy conocida, pero que existe y ha desarrollado diferentes softwares ofimáticos, es Kingsoft. Kingsoft ha denominado a su suite ofimática como WPS Office, ¿no? WPS Office, ¿ya? Entonces, donde su procesador de texto se llama WPS Writer, su hoja de cálculo se denomina WPS Spreadsheets, su herramienta de presentación se denomina WPS Presentations, ¿no? Entonces, hay otras herramientas más, como por ejemplo el editor de PDF y otros servicios en la nube también que esta empresa puede proporcionarnos, ¿no? Finalmente está la empresa de Document Foundation, ¿no? Esta empresa de Document Foundation ha denominado a su suite ofimática como LibreOffice, y dentro de sus procesadores de texto está LibreOffice Writer, su hoja de cálculo se denomina LibreOffice Calc, su herramienta de presentación se denomina LibreOffice Impress. Tiene otras herramientas, como por ejemplo, en este caso, Base, ¿no? La herramienta Base sí es un manejador de base de datos que la empresa de Document Foundation ha desarrollado. Sí es un manejador de base de datos. Draw es otra herramienta que nos va a permitir editar gráficos vectoriales, ¿no? La herramienta Math, ¿no? Que es un editor de fórmulas más específico para el área de matemáticas. Entonces, esas son las empresas que actualmente están desarrollando software ofimático, ¿no? Y esos son los softwares más utilizados a nivel mundial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a concluir este primer tema, habiendo explicado qué es la ofimática, habiendo explicado en este caso los tipos de softwares ofimáticos que existen. En este caso son procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas de presentación multimedia, sistemas manejadores de bases de datos, correo electrónico, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos ingresando a lo que es el mundo de la ofimática. Ya en el laboratorio del colegio vamos a ir realizando prácticas, ¿no? De diferentes
softwares ofimáticos para poder entender mejor, ¿no? Y poder asimilar a plenitud lo que es el área de la ofimática. ¿Ya? Muchas gracias por su atención.